Hola, bienvenidos a Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los jueces y la democracia en México. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Cristina Beñé. Muchas gracias por acompañarnos. La doctora es investigadora independiente en sociología jurídica. Cristina, nuevamente, gracias por acompañarnos. Quisiera un gusto estar aquí. Que nos pudieras platicar un poquito cuál es el papel del Poder Judicial. Ya vamos a empezar a hablar del Poder Judicial como tal. ¿Cuál es el papel del Poder Judicial en la democratización de nuestro país? Bueno, en términos generales, no solo en México, para poder hablar auténticamente de una democracia, de entrada tiene que haber división de poderes y que haya independencia entre unos y otros, es decir, por un lado el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En México, como hubo un gobierno de 70 años, un mismo partido, realmente el que controlaba todo era el ejecutivo. Ahora bien, curiosamente, el poder judicial pasaba desapercibido y dentro de ese contexto, si bien no era independiente, pero tenía cierta capacidad de actuación, no así el legislativo, que sí estaba completamente supeditado. Sin embargo, bueno, como sucede casi siempre, el primer paso en una transición, lógicamente, es la democracia electoral, que haya elecciones libres, auténticas, en fin. Eso se da en México, desde finales de los 70, 80 empiezan a hacerse las primeras reformas que empiezan a perfilar este cambio, pero no es hasta el gobierno del que fue presidente Zedillo, el último presidente del PRI, que trata de profundizar en este aspecto y auténticamente darle un papel relevante al Poder Judicial. Esto es con la reforma de 1994, en donde principalmente se hacen muchas cosas, pero principalmente a la Suprema Corte se le da atribuciones de Tribunal Constitucional. ¿Nos podrías contar un poquito de qué significa que la Suprema Corte sea un Tribunal Constitucional? Sí. De entrada aquí quiero aclarar, y como señala don Héctor Fix Zamudio, no es lo ideal, porque desde su punto de vista la Suprema Corte se tendría que haber transformado en un tribunal federal y aparte haber hecho un tribunal constitucional. Queda un poco ahí ambiguo este papel, pero aún así la Suprema Corte a partir de ese momento va a tener la capacidad de poder revisar que las leyes que salgan del Congreso, ¿no?, estén apegadas a la Constitución. La Constitución es la ley suprema y es el marco que tiene que regular todo el Estado de Derecho bueno, es en México y es en general en un sistema democrático, en un Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, la Suprema Corte va a tener esa capacidad de poder defender auténticamente los derechos de los mexicanos que están plasmados en la Constitución, que es la norma superior y general a la cual se tienen que supeditar todas las demás leyes que salgan del Congreso o la jurisprudencia que se vaya elaborando conforme las sentencias que se vayan estableciendo. Entonces, desde esa perspectiva, el papel que va a jugar la Corte a partir de ese momento es muy, muy importante. De hecho, si nos fijamos a lo largo de estos años, han entrado a discutirse en la Suprema Corte pues temas muy importantes que antes era impensable, desde la ley del aborto, claro. en fin, ¿no? Una serie de el secreto bancario, en fin, cosas que afectan y que tienen que ver con los derechos básicos y los derechos humanos de las personas. Desde esa perspectiva es porque aunque existía el amparo en México que defendía las garantías individuales, el problema que tenía el amparo, ahora
se acaba de reformar, pero el problema es que por la cláusula Otero simplemente defendía al afectado en la demanda. No tomaba luego carácter general, ni ese derecho que ganaba el que demandaba se generalizaba, solo era para esa persona en particular. Por eso es que la introducción de las controversias constitucionales y de la inconstitucionalidad de las leyes era esencial, porque el amparo no tenía este carácter general. Bueno, también leí una investigación que hiciste acerca del tema y hacías referencia a otras dos reformas constitucionales. Una en la materia electoral, que también, pues como podremos decir, le pegaba al Poder Judicial, y también una en 1999. ¿En qué consistieron estas La del reformas? 99 es más intrascendente. La del 96 es muy importante porque si bien ya existía un órgano que calificaba y organizaba las elecciones, esto seguía dependiendo del Poder Ejecutivo. A raíz de la reforma del 96, el IFE se hace completamente autónomo, que es el organismo, la institución que va a llevar a cabo todo el proceso electoral, pero se crea el Tribunal Electoral, que va a depender del Poder Judicial de la Federación por primera vez. Y ese es el órgano máximo, es como quien dice, el que tiene la última palabra para poder calificar una elección, si es válida, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es muy importante porque esto también le va a dar un carácter totalmente independiente y va a garantizar, en teoría, luego ya cómo funcionan o no, o quienes integran las instituciones, esa ya es otra historia, pero en términos de estructura institucional sí fue un paso muy importante. Y la del 99 simplemente fue para ajustar cosas, pero desgraciadamente con la reforma del 99 lo que se hizo fue que, porque otra de las cosas importantes, hay que decir que esta reforma que se hace en México no es gratuita, es una tendencia que ya se venía dando en todos los países de América Latina, por dos cosas principalmente. Una, porque sobre todo en América Latina hubo una serie de dictaduras, se da paso a la democracia, entonces hay esta intención de que el Poder Judicial tenga un papel relevante y auténtico, pues, o sea, que no esté supeditado al Poder Ejecutivo, ¿no? Y sobre todo en estos regímenes dictatoriales o autoritarios. Y dos, tiene que ver también la apertura comercial. Esto es muy importante porque sí se busca dar garantía a los inversionistas de que van a tener el respaldo legal de su patrimonio, sus inversiones. Entonces, esto se da antes en otros países de América Latina, también se da en los países del este, también con la transformación que hay en los países de Europa del Este, y México de alguna forma se suma a este nivel. Entonces, se crea el Consejo de la Judicatura Federal, que es un organismo muy importante, no solo en México en general, va de la mano con esto, porque va a ser el órgano que de alguna forma va a administrar todo lo que tiene que ver con las actividades del Poder Judicial y también va a tener la capacidad de garantizar una actuación debida de los jueces. Es decir, si incurren en prevaricación, en algún, en fin, en una mala práctica, el Consejo tiene que garantizar que los procesos judiciales sean con apego a la legalidad y que las personas tengan esa garantía. Desgraciadamente, con la reforma del 99, el Consejo de la Judicatura perdió independencia y queda supeditado a la Suprema Corte totalmente. Desde esa perspectiva, en el trabajo que yo hice y con base en entrevistas a jueces, ellos decían, y no solo los jueces, sino también académicos, que era una pena que se hubiera perdido un poquito esa independencia del Consejo. Entonces, ¿El Consejo desde cuándo existe? Se crea desde el 94, desde que se hace antes, la reforma. ¿cómo No funcionaba? existía.
No existía. La Corte era de la encargada de todo, de la administración, efectivamente. de Es más, los ministros de la Suprema Corte antes de esa reforma eran los que elegían y decían, elegían a dedo, digámoslo claramente, qué juez pasaba o qué juez pasaba a ser magistrado. No había carrera profesional. Ahora ya la hay. Los jueces entran por un concurso que tienen que hacer una serie de cursos, hacen una especie de maestría y además, en fin, hacen un examen teórico y práctico para poder acceder a esas plazas. Que eso, también dicho por los propios jueces, les preocupa porque si bien eso garantiza evidentemente que haya mayor preparación, y no solo eso, independencia, que eso es lo más importante, al interior del Poder Judicial, es decir, que los jueces no le deban el cargo a alguien, a un ministro o a alguien, sino que sea porque ellos aprobaron un examen. El problema es que muchas veces llegan sin mucha experiencia, que antes, como ya estaban dentro del Poder Judicial, como secretarios de acuerdo, de juzgado, de lo que fuera, entonces sí tenían un poco más de experiencia. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras, pero desde luego es esencial que haya una carrera profesional y que no le deban el cargo a nadie, que tengan inamovilidad en el puesto, y esto significa no que si incurren en una mala práctica no se les pueda separar del puesto, sino que ellos auténticamente puedan decidir sin presión. ¿Y cuál es la importancia de la inamovilidad? Es que ellos, o sea, que sean independientes, que no le deban el puesto a nadie, que ellos no dependan, o de que si, por ejemplo, el superior les dice que un caso se tiene que decidir de determinada manera y ellos creen que no, entonces que no tengan que supeditarse a la decisión de los superiores porque tengan miedo a perder el puesto o el trabajo. Es que yo justo lo hubiera pensado al revés, ¿no? Que podría ser, pues malo para los ciudadanos, no, para quien sea. Pero para eso está el consejo, es decir, está la visitaduría, que son los que supervisan la sentencia, en fin, que haya una buena práctica dentro de los juzgados, que no haya prevaricación, que no haya actos de corrupción, que evidentemente los hay y todos lo aceptaron así, dicen que es lo menos, que es inevitable, pero que sí efectivamente desde la existencia del Consejo y la independencia esto es un poco mejor. Aclaro, estamos hablando del Poder Judicial Federal, no sucede lo mismo ni con los poderes judiciales locales, ni muchísimo menos que es aparte con el trabajo de la Procuraduría General de la República o de las Procuradurías de los estados. Es aparte. De entrada, la Procuraduría depende del Ejecutivo, el Poder Judicial es independiente. Son dos cosas completamente distintas. Distintas y no, o sea, por supuesto, son parte de un proceso, ¿no? Pero me refiero en este sentido. La Procuraduría investiga y persigue el delito, el juez es el encargado de resolver si hay delito o no lo hay. Pero desde esa perspectiva sí que es importantísima la inamovilidad, porque eso es lo que les genera tranquilidad, posibilidad de que pueden ser auténticamente independientes en sus decisiones. Pero y entonces a nivel local no existe esta característica, no, y no existen consejos. Sí existen, pero desgraciadamente, y a ver, ¿qué sucede? Durante todos los años, los 70 años de gobierno del PRI, que existía el presidencialismo, todo se dirimía a través de eso, y era el último árbitro de resolución de todo tipo de conflictos políticos, judicial, de todo tipo. Con el cambio en el 2000, esto de alguna forma se pierde, que es importante, pero el problema que surge a partir del 2000 es que los gobernadores se erigen casi en virreyes de su estado, y entonces no se puede hablar de independencia de los poderes judiciales locales, porque desgraciadamente, aunque sí existen consejos de la judicatura a nivel local, desgraciadamente los poderes locales, no digo que no haya jueces independientes, no digo, o sea, por supuesto que sí, no se puede generalizar, pero sí sigue habiendo mucha presión por parte de los gobernadores para decidir los juicios, las decisiones judiciales.
Cristina, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Perfecto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestro número telefónico que aparecerá en sus pantallas y en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de jueces y democracia en México. Cristina, ya estábamos hablando en el bloque anterior de los jueces, de cuáles son sus funciones, de cómo son seleccionados, pero bueno, quisiera regresarme un poco y quisiera saber cuál es la manera en que funciona la Suprema Corte de Justicia y cómo se conforma y cómo son elegidos a los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Claro. Bueno, justamente a raíz de la reforma, se establece que la Suprema Corte va a estar conformada por 11 ministros. La forma de elección es la siguiente: el presidente de la República manda una terna al Senado para que el Senado los elija. Lo novedoso aquí también es que estas 3 personas van a exponer su punto de vista, cómo van a desarrollar, o sea, van a explicarse frente al Senado. Y el Senado tiene que explicar, el Senado tiene que elegir a una de estas 3 personas para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte. En dado caso de que ninguna de estas 3 personas sea aprobada o aceptada por el Senado, el presidente puede mandar una nueva terna. Si otra vez no se acepta ninguno, entonces ya el presidente elige, pero en principio y hasta ahora el Senado siempre ha elegido a una persona de esta terna. Y luego duran 15 años en el cargo, no pueden haber ejercido ningún cargo de la administración pública 2 años antes ni 2 años después de dejar el puesto. Quisiera que me platicaras un poco, bueno, también ya me iba a ir a otro tema, pero no, sí. Hablando del Consejo de la Judicatura, también, ¿cómo está conformado? ¿Quiénes son? Existen consejeros, ¿no? Sí. Lo mismo, no me acuerdo exactamente, te soy sincera, no me acuerdo exactamente el número, lo mismo, la mayoría son elegidos por la Suprema Corte de Justicia. Creo que hay 2 que elige el Senado y 1 que elige el Ejecutivo, ¿no? Esto también es curioso porque en el trabajo que hice, que fue con base en entrevistas a profundidad con jueces, que es muy interesante porque es preguntarles, darlos a conocer quiénes son ellos, porque son estos personajes que nadie conoce en este país, que normalmente se tiene además una muy mala imagen. Entonces, desde esta perspectiva, me decían que a unos les parecía que estaba bien que hubiera consejeros que no pertenecieran al Poder Judicial, porque eso daba pues como ideas frescas, y a otros sí les parecía mal porque decían que entonces respondían a los intereses, ya fuera bien del presidente, el que era elegido por el presidente de la República, o bien los que eran elegidos por el Senado y el Congreso. Pero bueno, en términos generales yo creo que se quejaban un poquito también los jueces de que de pronto el Consejo estaba más encima de ellos en toda esta cuestión de supervisarlos, evaluarlos y tal, y que a veces sentían que no se sentían tan respaldados. En fin, es una relación compleja, pero el Consejo es fundamental. O sea, los jueces creen que nada más van a vigilarlos, ¿no? Bueno, también esa es un poquito la sensación. Había ahí diversidad, un poquito de opiniones. No les parecía mal, o sea, no les parecía mal que se hubieran, que hubiera estos mecanismos de responsabilidad. Al contrario, claro, porque alguien les daba tiene que, ¿no? legitimidad, por supuesto. Les parecía muy bien, pero de pronto sentían, estaba bien eso, pero les gustaría que hubiera como más respaldo y más apoyo, sobre todo de cara al exterior,
frente a medios de comunicación, frente a presiones de la sociedad, de otros poderes, ¿no? Decían que de alguna forma quien ejercía ese papel era la Suprema Corte, y sí pensaban que el Consejo tendría que tener un papel más activo en este sentido. ¿Y quién es el encargado de ver o de revisar o de capacitar a los jueces? Por ejemplo, ahora el con... Instituto de la Judicatura Federal, que es donde se les prepara, que es donde hacen los exámenes de oposición y es donde se les dan los cursos, las maestrías, las especializaciones. Sí, sobre todo ahorita por la importancia del cambio de sistema penal, ¿no? Que ahora va a ser un sistema penal acusatorio, y entonces pues los jueces tendrían que tener una capacitación y evaluación al respecto, ¿no? Totalmente, y yo creo tocas un punto esencial porque ahora mismo estoy haciendo un poquito lo mismo, entrevistas a profundidad con ministerios públicos. He podido entrevistar ministerios públicos federales y también ministerios públicos locales del DF. También entrevisté un par de policías de investigación. Yo creo que ese es el gran reto y ahí va a estar el punto del éxito de la reforma penal. Si no se les capacita tanto a jueces como a ministerios públicos, peritos y policía de investigación, si no se les dan todas las herramientas para poder llevar a cabo su nueva función de cara a este nuevo sistema acusatorio en los juicios orales, y ya creo que va a ser tiempo. un fracaso rotundo desde mi punto de vista. Es esencial que se les capacite. Los ministerios públicos están acostumbrados simplemente a escribir, pero incluso ni siquiera a la hora de redactar, porque ellos mismos me lo decían, necesitamos que nos den cursos más prácticos, necesitamos que nos enseñen a argumentar. No sabemos muchas veces ni cómo pedirle una investigación al policía. En este país la investigación del policía es esencial y no tiene ni las herramientas ni la capacitación necesaria para poder llevar a cabo esas investigaciones, porque muchas veces el Ministerio Público, o la gran mayoría de las veces, el Ministerio Público ni siquiera supervisa esa investigación, da por buena la información que le trae el policía. Ahora, con los juicios orales y con este nuevo papel, esto va a cambiar. Pero estas personas me manifestaron estar angustiadísimos porque no saben cómo hacerlo. Los policías me decían que creían que iba a haber una desbandada de policías cuando esto empezara, porque no se sienten ni respaldados ni preparados para ejercer esa función que va a ser determinante. En los ministerios públicos eso, ya no solo cómo presentan, no, eso, se les tiene que enseñar desde cómo expresarse oralmente. Y yo creo que ese es el gran reto, porque no se oponen a la introducción del juez de control y que el juez de control supervise todo eso, al contrario, creen que eso va que es bueno y que va a legitimar su función. Lo que ellos quisieran es que se les diera esa preparación, porque algo que me parece muy grave, sí se les dan cursos, sobre todo en la Procuraduría General de la República, pero lo que es muy grave, porque yo hablaba con ellos y muchas veces los entrevistaba saliendo en la maestría, es que venían, por ejemplo, de un turno de 48 horas y luego tenían que ir a la maestría. A estas personas se les tiene que dar esos cursos en horas de trabajo, es decir, no es su tiempo libre. Sí, claro, si no alcanzan las horas, ¿no? Es que no asimilan nada porque llegan agotados. Y no es que no les interese, y claro que se quieren superar. Y ellos saben los problemas que tienen y saben del desprestigio social que tienen. Tan dramático que si pierden el trabajo en el Ministerio Público, es tal el desprestigio que luego ya no encuentran trabajo en otro sitio. ¿Y funciona de la misma manera con los ministerios públicos federales que con los locales, o también como...? Hay cosas muy parecidas, que eso es lo que va a ser muy interesante este trabajo que estoy haciendo, que espero poder publicar, en principio con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del INACIPE. Sí hay un mejor nivel cultural y conceptual por parte de los ministerios públicos federales, sí hay un mejor nivel en ese aspecto. Sin embargo, hay muchas cosas en común y hay problemas muy parecidos. Y precisamente, y por eso es tan importante
lo que se logró, al menos en el Poder Judicial Federal, de la independencia de los jueces. Y aquí quiero aclarar algo muy importante porque se suele confundir. El tema de la autonomía de la Procuraduría, es decir, que pasara a ser independiente del Ejecutivo en un estilo IFE o en un estilo Comisión de Derechos Humanos, es un tema que es muy complejo, sí, está y que muy no controvertido, vamos ¿no? a entrar aquí. Podría ser tema de otro programa, de otro debate. Lo que sí es importante es el tema de la independencia al interior. Mientras el Ministerio Público no sea independiente al interior, es decir, que no reciba línea de los superiores, y ahí sí te puedo decir que todos los ministerios públicos que entrevisté, tanto federales como locales, todos me dijeron que el grave problema es ese y que reciben línea. Es decir, les dicen hacia dónde tiene que ir un asunto o hacia el otro, es decir, o se deja libre o se consigna. Y precisamente es esto, como no tienen inamovilidad en el cargo, se les presiona. Parece ser, creo entender, que con la reestructuración que se va a hacer de la PGR, por fortuna, por ahí me dijeron, se va a quitar lo del examen del polígrafo, en fin, se sienten muy presionados, se utiliza la evaluación para presionarlos. Incluso me llegaron a comentar que llega a haber algunos casos de acoso sexual contra las mujeres, Ministerio Público. No tiene ningún tipo de independencia. Y entonces, de nada te sirve tener lo otro mejor o que el Poder Judicial Federal funcione mejor, si eso es lo básico, esencial, con lo que además la mayoría de los mexicanos y la población es lo primero con lo que se topan. Si estas personas, es decir, si no se dignifica el papel de la policía en este país, no se dignifica a los ministerios públicos, no se les prepara de verdad, no solo evaluarlos, darles preparación práctica, que era lo que me decían, no solo teórica, resolverles dudas que muchas veces tienen y que no, se sienten vapuleados por la propia institución, no se sienten apoyados. Si no se reforma eso, de nada sirve. O sea, no podemos hablar ni de justicia en este país, ni de acceso a la justicia, ni de un Estado de Derecho. Aquí podrá haber una democracia electoral, pero hasta ahí. Es decir, el papel de la Suprema Corte de Justicia ha sido importantísimo, pero si esta justicia que afecta el día a día, lo esencial de los mexicanos. ¿Y cómo hacer que los ciudadanos pues también tengan conocimiento de cuáles son las funciones? En tu investigación también platicabas de que se confunde, y te lo digo porque yo también lo he llegado a confundir entre el Poder Judicial, entre pues el Ejecutivo, que son los ministerios públicos. ¿Cómo hacer que la percepción del ciudadano, primero, que puedan separar y saber cuál es un poder, cuál es el otro y quién depende de quién, y que perciban lo que realmente se está haciendo? ¿Cómo llegar a ellos? Empezamos porque desgraciadamente la cultura jurídica en este país es muy baja. O sea, la mayoría de las personas, ni siquiera en todas estas estudios, encuestas que se han hecho sobre conocimiento o de la legalidad de entrada, la mayoría de los mexicanos pues creen que violar las leyes no es problemático, al contrario, ¿no? Se desconoce completamente, o la gran mayoría desconoce los derechos, no se conoce la Constitución, no hay una cultura de la legalidad ni una cultura jurídica en México. Habría que empezar por ahí. Otro punto que también salió a relucir en la opinión de los jueces es el nivel de las escuelas, de las universidades de derecho, de las carreras de derecho, ¿no? El problema en este país, y empezamos por ahí, evidentemente, es la educación a todos los niveles, ¿no? No sé si ahora con las reformas estas que hagan volverán a introducir la materia de civismo, que no es que sirviera de gran cosa, pero sí tendría que haber una materia en las escuelas donde incluso desde la primaria se les educara a los niños del respeto de la ley, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces es un problema muy complejo que tiene que empezar, por supuesto, desde las escuelas, desde las propias casas, desde el ejemplo de los padres, pero volvemos a lo mismo. Desde luego en este país ha habido muchísimo autoritarismo, es algo que viene desde la época de los aztecas, llegaron los españoles, se montaron en esa estructura autoritaria y jerárquica,
y en este país llevamos toda la vida con una cultura muy arraigada del autoritarismo y desde luego ha habido mucho abuso de poder, pero también es verdad que no se le respeta a la policía, se le agrede, se le insulta. Si no dignificamos a esas autoridades, desde luego a los jueces, pero empezando por los policías, por los ministerios públicos, no hay nada que hacer. Y ahí también entra la responsabilidad de la ciudadanía. Quisiera que nos contaras un poco en la investigación que realizaste con los jueces. Es que es muy interesante saber y poder hablar con ellos y ver lo que ellos ven, ¿no? Cómo se percibe a los jueces, cómo perciben ellos que la gente los percibe, o sea, cómo se percibe a los jueces, ¿no? Muchas veces, como decías hace un rato, a los jueces y a los ministerios públicos y en general todo el sistema o sea, todo el sistema de justicia, aunque por un lado es el Poder Judicial y efectivamente hay que aclarar, y otra cosa es la Procuración de Justicia, otra cosa en el sentido que dependen de dos poderes distintos. Y hacen cosas distintas, ¿no? Que ese es otro problema, porque tendrá además que haber una mayor cooperación y coordinación entre, empezando por policía, peritos, ministerios públicos, fiscales, y luego jueces. Tendría que haber una mayor coordinación y también por parte de los abogados, ¿no? Aquí tal parece que cada quien va para sus intereses y eso también perjudica muchísimo y afecta o hace que no tengamos un buen sistema de justicia. Tendría que haber una mayor cooperación y una mayor coordinación. Ellos están conscientes de la pésima imagen que tienen. Decían, pero esto también se comprueba con estudios que se han hecho, que la gente que acude, que conoce, que ha tenido que llevar a cabo un juicio, salen con mejor imagen de la que entraron. Ahora, aquí yo también veo un problema, y es que los jueces en México, supongo que va a cambiar con la reforma, bueno, en el aspecto penal, pero tendría que trasladarse a todos los demás ámbitos del derecho, es que el juez no tiene prácticamente relación con el afectado. Habla con el abogado del afectado, pero no directamente con el afectado. Sí, se quejaban muchos que nunca lo veían, ¿no? Que no sabían quién era. Exactamente. Entonces ahí ya se pervierte la relación porque todo es a través del abogado y entonces el abogado le dice una cosa al cliente y el abogado a lo mejor le puede decir todo lo contrario No, se quejaban también, por ejemplo, esto, que mucho de la mala imagen del Poder Judicial tiene que ver con los abogados, porque le dicen al cliente, no, es que el juez me pidió un dinerito para agilizar y que muchas veces no era verdad, y muchas veces no es verdad, ¿no? Entonces, pero es culpa también de los jueces, porque ellos tendrían que promover la relación directa con el afectado, con la víctima, en fin, ¿no? Entonces, sí, saben que tienen muy mala imagen y eso les preocupa. Me gustó mucho, sobre todo en el caso de los ministerios públicos, la actitud tan autocrítica y tan realista como describen su situación. Abiertamente hablan de todo, aceptan obviamente también su responsabilidad, pero también es verdad que trabajan en unas condiciones muy complicadas y con poco respaldo de las procuradurías, ¿no? ¿Cuál es la opinión de tantos ministerios públicos como jueces que has entrevistado acerca del acceso a la justicia? O sea, ¿la gente tiene esa posibilidad? No. ¿Lo ven cercano? No, y están conscientes de que no la tienen. O sea, en teoría sí, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, bueno, y en la Procuraduría, porque finalmente el otro aspecto importante de la reforma es que se creó el Instituto de la Defensoría Pública. Entonces, es verdad que se ha hecho un gran trabajo, ¿no? Han aumentado considerablemente los defensores públicos, también tienen que entrar por carrera, tienen mejores sueldos, estoy hablando a nivel federal. Es que hay que ser hacer mucho énfasis en esto porque sí hay una gran diferencia entre cómo funciona el Poder Judicial Federal y cómo funcionan los poderes judiciales locales. En ese aspecto sí ha habido un gran avance y el papel de la Defensoría Pública es justamente dar asistencia jurídica a las personas que no tienen capacidad de pagar un abogado. Cristina, tengo que hacer una pausa, pero quisiera quedarme con la idea de la Defensoría Pública. Sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros. Queremos saber sus sugerencias y comentarios. En su pantalla aparecerán nuestros números de teléfono y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios. Cristina, estábamos hablando antes de irnos al corte de la Defensoría Pública. Quisiera que me comentaras un poco cómo funciona, ¿no? Porque bueno, sabemos que la gente que no tiene las posibilidades de acudir a un abogado pueden ir con la Defensoría Pública. Esa es la función. En principio, las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, que la realidad es que son la mayoría en este país, en principio tienen derecho constitucional a tener ese defensor. Muchas veces el problema es que luego no se dan abasto los defensores, pero bueno. Sí, claro, hablando de que es la mayoría de la población la que vive en pobreza. Sí, estamos hablando de que en este país el 60% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad y no ganan más de 2 salarios mínimos. Repito, la labor del defensor es esencial. Se ha tratado también de dignificar y no solo eso. Creo que una reforma importante que se hace al Ministerio Público, creo que es en el 2000, a partir de ese momento, porque antes no se podía, el acusado, bueno, el presunto culpable, tiene derecho a un abogado de oficio desde esa etapa, ya no solo a partir del juicio, sino desde que va a declarar frente al Ministerio Público. Lo que pasa es que muchas veces, repito, no dan abasto y en los poderes locales yo creo que es... sí, no, y si solo tienes derechos y ganas menos de 2 salarios mínimos, habrá gente que gane 3 y que tampoco tenga posibilidad. Claro, y aquí te iba a tocar un punto muy curioso. Una de las cosas importantes que se introduce con la reforma del 94 es la posibilidad de las controversias constitucionales. Bueno, ya existían, pero se amplían. Se amplían. Y en la reforma, antes los municipios no tenían posibilidad de irse a pleito por un abuso de autoridad de un estado, a raíz del 94 tienen esa posibilidad. Pero una de las ministerios públicos que entrevisté, que trabaja en el área de tema de controversias constitucionales, me decía una cosa que me pareció terrible, y es que los municipios pobres, o sea que sin recursos, tampoco tienen no acceden porque no tienen posibilidad de pagar un despacho que les lleve una controversia constitucional, que me decía que más o menos un despacho cobra alrededor de $1 millón por llevar una controversia constitucional. Y hay municipios que no lo pueden pagar. Bueno, esto mismo sucede con las personas. En un país tan profundamente desigual como este, y te lo dicen tanto jueces como ministerios públicos, pues aquí la justicia es para los que pueden pagar un abogado o tienen influencias, porque ese es otro tema. O sea, necesariamente la corrupción no es solo dinero o dar mordidas o pagar, o sea, no, es también qué influencia política tenga, sobre todo me refiero a nivel de la Procuración de Justicia, porque sí creo que este tipo de influencia, al menos, repito, Poder Judicial Federal, a raíz de la reforma del 94, eso ha bajado considerablemente, hay mayor independencia, no así en los poderes locales. Repito, el tema de la independencia auténtica es esencial. O sea, no hay acceso a la justicia en México, uno, por la desigualdad, desde luego obviamente por la pobreza, y por el tema de la independencia. Y decías que es peor la independencia interna. O sea, ese es el tema esencial, porque por ejemplo, es claro ahora que el Poder Judicial es independiente, ¿no? Creo que se ha demostrado y la Suprema Corte lo ha demostrado. Pero el problema es al interior. Ahora, repito, en los estados no hay poderes judiciales independientes. Ya no hablemos de PGR y de las procuradurías locales. Bueno, y todos estos problemas son también de acceso a la justicia. ¿Qué pasa en las comunidades alejadas? O sea, ¿existe el acceso
¿Cómo es el acceso a la justicia? Mira, también hablaba con un ministerio público que lleva el tema indígena, y sí, en principio se supone que tienen que tener un traductor, en teoría se les trata en igualdad de circunstancias, sobre todo lo del traductor, que es esencial, pero me decía que creo que, no sé, en todo el DF creo que hay 2 traductores, o en fin, no sé. Y eso que tienen juzgados no aquí, te, pero no te habrá puedo lugares hablar, que no te puedo hablar de Oaxaca, no te puedo hablar porque realmente no lo conozco, sería mentir y no sé exactamente cómo funciona, o sea, en fin, o donde hay mayor población indígena. En teoría, y se establece en la Constitución, tienen que tener ese apoyo. Luego en la práctica sabemos que... Ahora, yo por ejemplo les preguntaba a los ministerios públicos si había discriminación, y claro, ellos te dicen que ellos no, o sea, que ellos tratan a todos por igual, pero que sí había discriminación, que por supuesto si llegaba alguien con un estatus social más alto, pues sí se le atendía mejor que a alguien que no sabía expresarse adecuadamente o con menos nivel sociocultural. Y no nos hagamos, este es un país profundamente racista, o sea, clasista y racista, ¿no? Entonces, bueno. Hay otro tema muy importante que hemos hablado mucho de él en este programa, y quisiera que me comentaras tú, que te entrevistaste con los ministerios públicos ahora, porque la investigación con los jueces todavía no se había hecho, la reforma penal del 2008. Muy interesante que todos los jueces que entrevistaste decían que uno de los problemas era que había muchas legislaciones procesales. Entonces, bueno, ahora ya se está trabajando en esto, y está por crearse un Código Único de Procedimientos Penales. ¿Cómo crees que esto podría ayudar tanto a los jueces como a los ministerios públicos? Mira, ya no solo el que haya un código por cada estado y aparte el federal. Don José Ovalle Favela me decía en entrevista, porque también lo entrevisté para el libro, que el problema además es que muchos de estos son anticuadísimos. Hay unos que se crearon en 1917 o por ahí, y no se han actualizado en muchos aspectos, ¿no? Empezando por ahí. A ver, evidentemente el que se unifique el Código Penal para todo el país, pues desde luego va a favorecer en términos de agilizar, de unidad de criterios para todo el país, y no que se juzgue de una manera en un sitio y en otro. Ojo, pero esto va a traer algunos problemillas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la ley del aborto o la ley de matrimonio homosexual que existe en el DF y no existe en otros estados? Entonces, es complejo también, no es tan sencillo el proceso de unificación. Desde luego, en términos de agilización de la justicia y sobre todo, es decir, que la gente tenga la garantía que se le va a juzgar de la misma manera en Sonora que en Yucatán, claro. ¿No? O sea, en ese aspecto es esencial, pero va a traer también ahí algún tipo de conflicto por esto que comento. Y habrá que capacitar a ambos igual, ¿no? Por supuesto. Cristina, hay un tema que es, yo creo que mi favorito para platicar contigo, sí, que es los medios de comunicación. Yo sé que tú fuiste también sido periodista. Sí. Estuve como corresponsal en España. Entonces, ¿cómo es la relación entre el Poder Judicial y los medios de comunicación? Y pues también en este caso, en esta nueva investigación, entre los ministerios públicos y los medios de comunicación. Mira, tenemos que partir, o sea, podríamos de alguna forma, o una definición que a mí me gusta de lo que es ser un buen periodista. El buen periodista es el que auténticamente incomoda al poder, no solo al político, por supuesto al económico, en fin. Partiendo de ese punto, una cosa es esa y otra cosa es que los medios de comunicación, en el caso concreto de el tratamiento de los temas de justicia, ellos se erijan en tribunales y en jueces. Eso es terrible. Esta tendencia que hay, o sea, es en general en el mundo, pero hay países donde se cuida más y aquí en México no se cuida absolutamente nada. Y los medios de comunicación, sobre todo televisión, radio, además es los que más llegan al país, porque aquí el tiraje periódicos es mínimo, realmente se lee poco el periódico en este país, se erigen en tribunales y ellos deciden de antemano quién es culpable y quién es inocente. Eso es terrible,
porque si el veredicto final va en sentido contrario a lo que ya dijeron los medios de comunicación, ¿quién queda mal? Pues los impartidores de justicia, pues los juzgadores, el juez, ¿no? Porque el medio de comunicación ya se pronunció y ya dijeron quién era el culpable y quién era el inocente. Y porque además, repito, esto es un país con una cultura muy autoritaria, donde hay que encontrar culpables a toda costa. ¿Y ahí cómo ayudaría? ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendrían que hacer los medios de comunicación para mejorar? En primer lugar, ser más responsables, porque yo diría eso, ser más profesionales. En segundo lugar, estudiar un poquito más, porque algo de lo que también se quejan es que muchas veces ni siquiera conocen los conceptos jurídicos, ni en fin, tergiversan muchas veces la información también por falta de desconocimiento de la materia penal, que finalmente es la que es más escandalosa y la que llega a los medios, ¿no? Entonces, repito, tanto Ministerio Público como jueces están conscientes de que hay responsabilidad por parte de ellos respecto a la mala imagen que se tenga, pero también es cierto que los medios de comunicación ayudan muy poco. Y el tema es no tienen, es decir, yo repito, un buen periodista es el que va a incomodar al poder y evidentemente hay que denunciar lo que se hace mal, pero lo que tú no puedes es pretender sustituir a los jueces o a los ministerios públicos. Sí, claro. No se respeta, y conceptualmente es muy importante, no se respeta la palabra presunto. Aunque en la ley se tiene que respetar el secreto del sumario, es decir, el secreto de la investigación, el proceso, no se respeta. Es verdad que también ahí han sido responsables las procuradurías y sobre todo durante el gobierno de Calderón, con este afán de que atrapaban narcos y culpables y que acababan con el crimen organizado. Entonces, se presentaban, ¿no? Había presentación en Claro, medio. Ellos mismos no respetaban el secreto del sumario y eso es terrible. Porque además, o sea, si resulta que esa persona efectivamente era inocente, tú ya la desprestigiaste socialmente, ya no le reparas ese daño. Ya para la sociedad, para la opinión pública, esa persona es culpable. Y eso es terrible. O sea, no se puede impunemente arruinar el prestigio personal y social de una persona. Si es culpable, perfecto. Pero entonces cuando sea culpable. Y ahí entra un poco también la participación de lo que sería de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones locales. Totalmente, por supuesto, ahí es importante. Y comentemos el caso de Florence Cassé, porque ha sido muy controvertido. Yo no me voy a pronunciar, ¿yo cómo voy a saber si esa mujer era culpable o inocente? Yo no tengo ni idea. Lo único que es cierto, y ese es el claro ejemplo de cómo se pervierte, y ahí son responsables tanto medios de comunicación como en este caso la dirección de Genaro García Luna, los que se confabularon para montar ese numerito, y entonces ahí ya quedó todo tan contaminado que ya nunca se va a saber si esa mujer era, o sea, no se sabe. Desde esa perspectiva yo considero que el fallo de la Corte fue estupendo, porque lo que la gente no entiende en este país es que más allá, te digo, es esta mentalidad de castigar, ellos no se ponen en el lugar. ¿Qué tal que se ven involucrados en una acusación y son inocentes? Y no tienen, y no se le lleva a cabo el debido proceso. Cualquier persona, esta es una discusión muy interesante. En España, por ejemplo, con ETA, con la banda terrorista, ¿no? Muchos etarras denunciaron que habían sido torturados durante los procesos. Ese es el tema. Así sea el peor delincuente del mundo, cualquier persona tiene derecho a un debido proceso, ya que se le juzgue en igualdad de condiciones, ¿no? Y con unas garantías básicas de respeto a sus derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que la gente acá no se da cuenta. Y eso, repito, lo han pervertido tanto las autoridades como los medios de comunicación. Cristina, nos quedan 2 minutitos. Quisiera que nos dieras alguna idea de cuáles son los retos de ambos operadores y cuál es el objetivo primordial de tu investigación con los ministerios públicos.
Y fue lo mismo con lo de los jueces y ahora con los ministerios públicos. No se les conoce, se tiene una imagen pésima. No digo que no ganada o no con causas, por supuesto que sí, pero hay que conocer. Y también eso, para concientizar un poco a las personas de cómo funciona esto. Si tú no sabes cómo funciona esto, tienes miedo. La gente, por ejemplo, denuncia en el Ministerio Público no por cultura jurídica, es por necesidad, es porque si les roban el coche, el seguro pues les pide la denuncia del Ministerio Público para poder cobrar el seguro, si pierden el pasaporte. Estoy hablando de tonterías. Luego, evidentemente, ya hablamos de delitos mayores que necesariamente se tienen que perseguir. La justicia puede estar ahí. Quien la va a activar es el ciudadano. Si los ciudadanos no recurren a ella, no confían en ella, no, o sea, en la práctica no podemos hablar de que haya justicia o que opere adecuadamente. Entonces, esa es un poco la cuestión. Mi única intención es tratar de dar a conocer que esto y quiénes son, y que la gente pueda familiarizarse y conocer cuáles son sus derechos y cómo funciona el sistema de justicia en este país. Cristina, yo te agradezco muchísimo que hayas venido al programa. Te agradezco de parte del director general, de igual manera, Rafael Estrada. No, gracias a ustedes. Un placer. Al auditorio, los esperamos el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE. Yeah.